Bien, muchas gracias y saludos por supuesto a Julio y Patricia en TV Perú Noticias desde aquí de Nacional, y nos unimos a la señal como cada mañana. Vamos a arrancar. Muy bien, empezamos la semana y vamos a empezar de inmediato con las entrevistas. También ya está aquí en los estudios de Nacional la ministra Flor Pablo, ella es titular del sector de educación. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. A partir de mañana, estaba repasando los diarios de hoy, empiezan ya la clausura de los colegios que han estado operando de manera informal, esto en virtud del decreto de urgencia 002, que regula justamente el funcionamiento de los planteles educativos. Sí, así es. Bueno, nosotros hemos aprobado un decreto de urgencia que lo que hace es modificar la ley de colegios privados en un aspecto bien importante, que es darle la facultad al sector de poder cerrar establecimientos, es decir, servicios que no llegan no podemos denominarlos colegios porque no tienen ninguna autorización. Entonces en Lima ya hay una identificación de ellos y ahí no tenía el sector la facultad de cerrarlos porque al no ser colegios propiamente no podíamos tener ninguna intervención. Ahora sí, esos establecimientos que ponen su letrero de colegios de inicial, primaria, secundaria, que no tienen ningún permiso, van a poder ser cerrados. Está la Dirección Regional ya comenzando el trabajo junto con el Ministerio de Educación, con Indecopi también. Entonces ahí hay una comisión multisectorial que estamos trabajando y también nos da la facultad de colegios que fueron creados por silencio administrativo positivo, es decir, colegios que presentaron su expediente, no pasaron ninguna supervisión. Esa es una siguiente etapa en la que vamos a trabajar. Colegios que teniendo el código modular no cumplen con las condiciones que señalaban que debían de cumplir en su momento, ¿no? Entonces, por un lado, atendemos esta necesidad de cierre de establecimientos informales, que es la informalidad total en el sector, en la educación básica. Por otro lado, hemos retirado el silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque servicios tan fundamentales como salud, como educación, en realidad no pueden crearse pues sin una supervisión. Lo que sí nos exige efectivamente es que las UGES, las direcciones regionales, tienen que mejorar su capacidad de gestión, tenemos que mejorarla, en eso estamos trabajando, se le va a asignar recursos adicionales a 8 regiones donde hay mayor presencia de colegios privados, que son principalmente las grandes ciudades. ¿Y qué va a pasar con los alumnos de estos 264 locales? Porque se hablaba de un doble turno, crear un doble turno, pero sin embargo también la preocupación es que estamos viendo grandes colas para lograr una vacante en colegios nacionales. ¿Cómo va a ser para que no pierdan el año y no se afecten? Bueno, además de el cierre de estos colegios pasa principalmente por asegurar la permanencia de los estudiantes en la educación, ¿no? Entonces ahí lo que se ha hecho ya es una estrategia, no es que se van a crear los dobles turnos. El 2019, el año pasado, se crearon los dobles turnos y existen esos dobles turnos creados, pero claro, tenemos por un lado que hay las familias, además con la información de que hay por ejemplo, las colas en estos colegios es porque hay una evidencia de que hay una buena educación en estos colegios por un lado, pero también hay otros colegios que estamos reforzándolos, ahí también pedirles la confianza a los padres de familia, a las madres de familia, que tienen las vacantes, ¿no? Justamente eso, hoy día ha salido como una noticia, por ejemplo, y todos estos días están las noticias de colas en algunos colegios. Ahí lo que estamos trabajando es decirles dónde sí hay vacantes en colegio público, porque en ningún caso donde se cierre colegio o establecimiento informal, en ningún caso vamos a dejar a los estudiantes desprotegidos, ¿no? Va a haber un punto de información en cada uno de estos establecimientos, se le dará como posibilidad la oferta en servicio público, pero también se le va a dar la información de los servicios privados que hay en la zona para que no se perjudiquen en ningún caso a los estudiantes. Ministra, es entendible que ser más de 2.000 alumnos que se van a ver afectados con el cierre de estos establecimientos, falsos colegios en realidad, genere preocupación en la familia, pero hay también personas que tienen a sus hijos en colegios públicos y que ahora sus hijos, sus segundos hijos, sus terceros hijos tienen que ingresar a los colegios y no encuentran mayor información o una orientación, incluso les exigen hasta determinados requisitos que no se tiene del todo claro qué es lo que tienen que presentar para que accedan a la educación. ¿Qué se está haciendo para resolver esta situación? Porque ya las clases comienzan ahorita, ¿no? Algunos colegios inician la primera semana y otros el 16 de marzo las clases. Así es. En el caso de los requisitos, efectivamente los que tienen la preferencia, en primer lugar, son los hermanos, es la familia, ¿no? La idea es que las familias que opten por un colegio público puedan estar en una misma institución, eso es de preferencia. Y ahí yo quisiera alcanzar, en realidad, esta situación la vamos a tener
y tenemos que tomar alguna acción concreta. Entonces, lo que hemos establecido es un call center. Yo quisiera dar algunos números ahí, por favor. En el caso, por ejemplo, de verificar, para el primer caso, si yo opto por el servicio privado y quiero verificar si el colegio al que voy a matricular existe o no, es formal en ese sentido, por favor, el número, el call center que está a las 24 horas es el 615-5800. Esto es para toda la información respecto a colegios formales en la educación privada. Y para los temas de matrícula es el 500-6091. Ese es el número, por favor, para las familias también poder plantear sus quejas, plantear sus sugerencias, preocupaciones, y ante estas situaciones lo que vamos a hacer es inmediatamente activar a las UGELs, y si la UGEL quedara superada en su capacidad, la dirección regional y también, por supuesto, el Ministerio de Educación como tercera instancia, estamos ahí creo que hay que resolver el problema. Hay en algunos casos colegios que están saturados, pero también lo cierto es que hemos creado en más de 100 colegios dobles turnos, y tenemos ahí más bien la necesidad de llenar esos dobles turnos, de copar la capacidad instalada que se ha generado. Ministra, Maritza Espinosa, la directora del Colegio Ricardo Palma, y hoy en la mañana teníamos algunas denuncias de requisitos incluso inauditos, porque en la lista de DNIs, cuando se pide a los padres, la mamá alegó que era soltera, entonces se le pidió que indicara, que emitiera un certificado de que es madre soltera. Entonces dejamos el dato simplemente para que lo apunte, pero yo quería ir a otro de los aspectos, porque todos los días tenemos denuncias de nuestros corresponsales sobre la precariedad de la infraestructura educativa. Y por citar un ejemplo nada más, la semana pasada nuestra corresponsal en Piura nos indicaba que hay 900 colegios vulnerables, sobre todo en la sierra de Piura, Huancabamba, Huarmaca. Basta una lluvia intensa para que la infraestructura se vea afectada. La pregunta es, ¿por qué llegamos ya casi al bicentenario en estas condiciones, y qué está haciendo a menos de 2 meses del inicio del año escolar para estos colegios afectados en temporada de lluvia? Sí, en primer lugar, el año pasado nosotros hemos sacado también un decreto de urgencia destinando más de 300 millones de soles para el mantenimiento, y esto nos permite hacer algunas refacciones. Pero efectivamente el gran problema de nuestro país, y este no es un problema que lo vamos a resolver inmediatamente, es el tema de la infraestructura. De cada 10 colegios, en realidad solo 3 están en unas situaciones óptimas. Los otros 7 hay que hacer una serie de modificaciones o volverlo a hacer, o no hay la infraestructura. Ahí estamos destinando más de 2.000 millones al año para mejoras de infraestructura. Hemos cumplido el año pasado con los 1.000 colegios. Este año estamos también definiendo una meta con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para seguir avanzando. Pero en tanto, en este caso específico de los colegios que por temas de riesgo quedan en situaciones de vulnerabilidad, ahí también estamos trabajando con los gobiernos locales para, en función de las declaratorias de emergencia que tenemos en el país, poder tener alguna acción más inmediata respecto a las refacciones. Pero aquí el tema es que los estudiantes, nuestros niños, niñas, adolescentes, no estudien en colegios que pongan en riesgo su vida. Y ahí estamos viendo incluso estrategias de buscar otros espacios alternos, o en todo caso, si la infraestructura todavía da, poder ingresar con alguna refacción. Entonces aquí sí hay un tema muy sensible, especialmente ahorita en el caso de las lluvias. Estamos monitoreando de manera muy cercana la situación de los colegios. Ahorita las lluvias están por el lado del sur, hemos tenido también en el lado del norte, y en principio con el fondo de mantenimiento se están haciendo las refacciones, o si no, con los fondos de las declaratorias de emergencia. Entonces, pero en todos los casos, sean módulos, sean refacciones, lo que estamos buscando con los gobiernos regionales es que los niños, niñas estén en situaciones de seguridad, ¿no? Ese es el propósito. En ese mediano plazo, efectivamente, tenemos que seguir construyendo más escuelas que nos garanticen mejores condiciones, pero en el corto plazo la seguridad de los estudiantes es lo primero. Ministra, la Asociación de Colegios Particulares este fin de semana ha tenido un comunicado en el que señala que se le recortan las libertades en virtud del decreto de urgencia 002. También han rechazado el tema de la devolución de la cuota de ingresos, porque señalan que es mínimo los colegios donde se hace este requerimiento, este pago, pero además también tienen un punto que ellos consideran importante. Consideran como un cierrapuertas a muchos profesores experimentados que laboran o que podrían laborar en los futuros colegios al exigirse el título profesional y no los grados académicos como bachiller, maestría y doctorado que actualmente ostentan.
Sí, ahí yo me he reunido en el interín también y de hecho en el proceso nosotros antes de sacar este decreto de urgencia veníamos trabajando la modificación del reglamento, que nos generaba varias situaciones porque había temas de fondo no resueltos en la propia ley, cosa que hemos corregido. Pero yo he sostenido reuniones con algunos representantes, mañana me reúno por ejemplo con los representantes del consorcio de colegios católicos y vamos a comenzar a partir de la próxima semana una mesa de trabajo para la reglamentación, porque ojo, este decreto de urgencia no termina ahí, tenemos que pasar a la etapa de reglamentación y en la reglamentación vamos a precisar algunas cosas. Sobre el tema de los maestros, que salió esta información, en realidad la Ley General de Educación plantea, ¿no?, que quienes hacen la acción educativa tienen que tener el título pedagógico, el título de maestros, y creo que ahí hay que reconocer que hay un expertise en cada profesión, ¿no? O sea, y ahí sí lo voy a decir, no cualquiera hace pedagogía, ¿no? Es como que podamos pensar que cualquier profesión va a entrar al mundo de la medicina y va a cumplir una función, ¿no? Yo creo que ese es un concepto que también tenemos que trabajar. La docencia es un conocimiento experto, más cuando hablamos de que no es transmisión de información, no es el tema cognitivo solamente, sino formación en valores, formación integral, y eso supone un expertise, y eso lo dan la docencia, los profesores, el título profesional de docentes, que lo plantea ya la Ley General de Educación, pero que teníamos en la actualidad. Ese requisito era un requisito que se tenía que haber cumplido ya, pero teníamos muchos colegios, efectivamente, donde hay profesiones con grados, como bien señala, pero también habían simplemente personas que no tenían ningún título, ningún grado trabajando en los colegios. Pero ¿qué plantea el DU? No dice que es mañana, da un plazo de 5 años, es decir, si hubiese alguna persona profesional, tiene 5 años para hacer la carrera completa. Entonces ahí también hay que bajarle la atención de que ya inmediatamente va a venir una cantidad de despidos, porque no es así, no está pensado en ese sentido. Está pensado este DU para ir con fuerza al tema de la informalidad de los colegios privados. Hay colegios privados buenos, de buena calidad, que son los menos, lamentablemente, porque la informalidad ha entrado con mucha fuerza en el servicio privado y es ahí donde tenemos que concentrarnos. Y por otro lado, los temas vinculados ya a la cuota, por ejemplo, a la devolución, se precisará. Efectivamente, el 77% de los colegios privados son los que tienen menos de 100 estudiantes. En realidad son colegios, mayoritariamente son pequeños. Los colegios que tienen cuota de ingreso efectivamente son los más grandes, pero ahí hay que regular, porque también esto lo hemos trabajado con Indecopi por un tema. No había en la ley que hemos modificado de colegios privados la definición qué significaba la cuota de ingreso. Ahora lo hemos definido como la cuota de ingreso es el valor que se le da a la vacante, pero a la permanencia también. En tanto yo ingreso a un servicio y permanezco una cantidad de años, entonces el total que no he usado se me devuelve. ¿Cómo se me devuelve? Los detalles lo vamos a precisar en la reglamentación, que lo vamos a trabajar de manera participativa, y las diferentes asociaciones de colegios privados saben que la voluntad del Ministerio es al diálogo, a construir colectivamente la precisión también y entrar a un consenso donde lo que prima es la educación de calidad. Ministra, pero también hay muchas denuncias de padres de familia que están avisando, alertando que les están condicionando la inscripción, la matrícula con un documento que los cuales no solicitan, obligan la devolución de este monto. Claro, ¿qué hacer ahí? Está ya Indecopi con un teléfono, pero sobre todo que hay que establecerlo ya, ¿no? Porque la preocupación es, ¿puedo o no puedo matricular a mi hijo con esa condición? En realidad ya nos hemos pronunciado conjuntamente con Indecopi. Esta es una situación ilegal. En realidad, así le hicieran firmar a un padre de familia un nuevo contrato diciéndole yo no voy a solicitar la devolución de la cuota de ingreso, en realidad ese contrato o ese documento no tiene validez, porque en realidad la ley plantea una devolución y será reglamentada la proporcionalidad y las formas más en detalle. Ministra, perfecto. Muchísimas gracias, ministra, por haber venido esta mañana. Perfecto. Estábamos con Julio. Julio tiene un interrogante. Sí, una pequeña pregunta nada más, ministra. Sabemos que esos colegios que van a intervenir, estos 264 ilegales, hay también 1.315 informales en Lima. En provincia se va a hacer el mismo trabajo de supervisión y se han detectado ya en las regiones colegios que están en mejor dicho, colegios Bamba en realidad.
Así es, la primera etapa es, como bien lo señalas tú, esos colegios Bamba. Es decir, no son colegios, son establecimientos que han puesto su letrero y han dicho, aquí se hace educación, y eso es lo primero que estamos atacando. Lo estamos haciendo en las diferentes ciudades, ya estamos en coordinación con las direcciones regionales, con las UGELs. Son 8 ciudades en las que estamos trabajando. Esa es la primera etapa. En realidad, que este año no se matriculen nuestros estudiantes en colegios que no son colegios, son establecimientos informales. En Lima tenemos el mapeo, en las otras regiones estamos haciendo también el mismo procedimiento de identificar cuáles son e ir planteando el cierre de estos establecimientos en una primera etapa. Y luego efectivamente iremos avanzando ya en las condiciones de calidad de estos colegios que se han creado y que han dicho por el silencio administrativo positivo que cumplen con las condiciones, pero esa será una siguiente etapa. En esta primera, para el inicio del año escolar, que ya arranca en marzo, la prioridad es los establecimientos informales, no permitir que los estudiantes, las familias sean estafadas. Perfecto, muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias. Muy gentil por haber venido esta mañana aquí a Nacional y TV Perú. Claro que sí, siempre a la orden. Muchas gracias. Bien, sobre todo, importantísimo también los teléfonos que ha dado la ministra para que pueda, sobre todo, por ejemplo, conseguir información, Julio Patti, de problemas en los colegios formales privados, el 615-5800 o el 560-91 para el tema de matrículas, ¿no? Estamos en una época muy especial en la cual pues tenemos que denunciar también si hay alguna irregularidad. Efectivamente. Vamos a ir a cambiar ahora de tema. Está el ministro de Defensa con nosotros para hablar también sobre el trabajo que se desarrolla en el sector. Ministro Walter Martos, muy buenos días. Bienvenido. Ricardo, buenos días. Paula, buenos días. Un honor estar con ustedes. Empieza ya la distribución del material electoral. Las Fuerzas Armadas tienen un trabajo importantísimo en ese tema. Es cierto. Aproximadamente a nivel nacional tenemos 5.178 lugares de votación y aproximadamente más de 81.000 mesas de sufragio para 24 millones que la OMPE nos ha reportado que están aptos para votar. Las Fuerzas Armadas están apoyando a la distribución de este material y también dando seguridad al personal de la OMPE. Ya en este momento a varios lugares se están desplazando. La semana pasada estuve con el ministro del Interior en el Braen verificando toda la distribución y toda la seguridad que va a haber en la zona. Como ustedes saben, esa es una zona de mucho riesgo. Y hemos tomado todas las medidas de seguridad. Es por ello que pedimos a la población que vayan a votar, que ejerzan su derecho al voto, pues están totalmente las medidas de seguridad y que tengan la confianza de que todo se va a desarrollar como corresponde. Claro, y además es sobre todo esta exhortación a los pobladores de la zona del Braem, que quizás, pues bueno, con miedo, como bien usted lo estaba comentando, tenían miedo de repente a temas de posibles pues asaltos o no sé, que cualquier tipo de violencia que pueda haber en la zona, ¿no? Es importantísima la presencia que ustedes han garantizado junto al ministro del Interior. Sí, hemos ido con los directores generales de la policía encargados de todo lo que es la seguridad en la zona, también con el jefe del comando conjunto y todos los jefes operativos, y hemos visto todos los detalles de la seguridad. Que tengan en la radio también ese anuncio allá en el Braen, que toda la población tenga las garantías, tiene las garantías y que tenga la plena confianza de asistir a ejercer su derecho de voto. Ahora, ministro Martos, entendemos que las Fuerzas Armadas y la Policía están trabajando de manera conjunta con la OMPE para asegurar que el material llegue a los centros de votación, y tengo entendido que ya esa tarea se ha cumplido, ¿no? Sin embargo, una vez que culmina el proceso electoral, hay que resguardar también todo ese material y luego trasladarlos a los centros desconcentrados del proceso electoral, y ahí las Fuerzas Armadas van a cumplir un rol muy importante. ¿Se tiene previsto cómo enfrentar situaciones, por ejemplo, climatológicas, algunos contratiempos en las vías? ¿Qué es lo que se ha planificado para poder dar y tener la certeza, la seguridad de que en este proceso no va a haber ningún tipo de preocupación? Sí, como usted dice, realmente las Fuerzas Armadas trabajan en 3 fases en todo el proceso electoral. La primera fase es el despliegue, donde la OMPE descentraliza el material a sus oficinas descentralizadas de procesos electorales, son sus plataformas, las bases donde van a salir a los diferentes locales. Esa es la fase del despliegue, donde las Fuerzas Armadas están garantizando que este material no solamente llegue a las oficinas descentralizadas, sino también llegue a cada uno de los locales de votación. En caso de que se presentase alguna emergencia, digamos un derrumbe que no permita llegar por tierra el material de votación,
ya tenemos nosotros planes alternos para llevarlos por vía aérea, pero tengan la seguridad de que en todos los locales está completamente garantizada no solamente el arribo del material, sino también la seguridad en cada uno de los locales. Durante el proceso electoral está garantizado totalmente la seguridad en cada uno de los locales. Se han desplegado más de 48.000 efectivos a nivel nacional de las Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional. Y después del proceso electoral también vamos a brindar la seguridad a los organismos de la OMPE y a todo el material para que se repliegue nuevamente a las oficinas descentralizadas y a su sede central. Ministro, permítame por favor cambiarle de tema. Hemos dado cuenta ya que se ha realizado la primera fase del mega operativo en la zona de La Pampa, el operativo Mercurio 2020, destruyendo maquinaria importante que utilizan estos ilegales. La publicación de hoy del Comercio habla un poco del avance de la minería ilegal a zonas comunales, a zonas donde hay parques nacionales que proteger. Y tuvimos en nuestros estudios la semana pasada al fiscal Jorge Chávez Cotrina, el coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, señalando el bajo impacto que está teniendo este operativo Mercurio. Tuvo palabras muy fuertes al respecto y dijo que se está interviniendo solamente hectáreas, pero no el global de la situación. ¿Cuál sería su respuesta respecto a ello? Bueno, mire, estuve de visita en La Pampa hace poco y realmente en La Pampa ya se ha controlado totalmente la zona, solamente algunos intentos nuevamente de reiniciar esta operación ilegal en algunas zonas periféricas de La Pampa. Pero esta zona está totalmente controlada. La ministra de Ambiente está trabajando intensamente y coordinando con otros sectores para empezar la reforestación en toda esta zona, específicamente La Pampa. Es cierto, hay un efecto globo que al momento que se ha intervenido las Fuerzas Armadas, muchas de estas personas que se dedican a esta ilegal actividad han mudado a otras zonas, por ejemplo al corredor minero o a otros lugares. Nosotros estamos permanentemente haciendo el seguimiento y en coordinación con la ministra del Ambiente, viendo en qué sectores vamos a ejercer el control o algunos mineros que se están formalizando y están en un proceso que durante este año deben concluir. Esas coordinaciones lo estamos haciendo con el Ministerio del Ambiente y ello está planificando aquellos lugares donde las Fuerzas Armadas tienen que ejercer el control conjuntamente con la Policía Nacional. Ministro, durante esta campaña electoral hemos escuchado propuestas de diversos tipos. Una de ellas habla, por ejemplo, de que en eventual presencia de grupos políticos en el Congreso se restablezca el servicio militar obligatorio, porque dicen que habría una falencia, no habría el número completo de personal militar y además como para enfrentar, digamos, a la delincuencia y que los jóvenes tengan, digamos, una labor efectiva antes de estar en las calles. ¿Es cierto esto? ¿Hay falencia? ¿Hay, digamos, número no completo de personal en las Fuerzas Armadas? Mire, cuando se dio la transición del servicio militar obligatorio al servicio militar voluntario, hubo muchísima falencia de personal acuartelado en el servicio militar. Pero progresivamente se han ido incrementando e implementando una serie de incentivos, como son la beca 18, actualmente se ha construido y está en funcionamiento ya el Instituto Tecnológico de los Licenciados de las Fuerzas Armadas, que en este momento hay más de 1.600 alumnos y que ahí tienen diversas carreras tecnológicas y este instituto está equipado con tecnología de punta, probablemente la mejor de Latinoamérica. Entonces, el día de hoy tienen una serie de beneficios los licenciados que ha incrementado el número que se han presentado en los cuarteles. No estamos en la totalidad, como era como el servicio militar obligatorio, pero estamos cubriendo más o menos el 80% de las necesidades. Y en el caso, yo quisiera preguntar también sobre ese viaje a África de 25, son creo los peruanos que forman parte de la misión de paz de los cascos azules, ¿no? ¿Cuándo van a viajar y nos puedes comentar cuál va a ser su labor? Sí, el día viernes pasado hicimos la ceremonia de despedida de 205 efectivos que están saliendo a Centroáfrica. Ellos conforman la Compañía de Ingeniería Perú. Dentro de esos 205, 25 son mujeres
y es el mayor número de mujeres a nivel mundial que están participando en operaciones de paz. El Perú hemos dado una importancia vital al trabajo que hacen las mujeres allá en las operaciones de paz. Es muy importante porque ellos tienen contacto con niños, con mujeres que fácilmente nos apoyan en este trabajo que realizamos. La Compañía de Ingeniería Perú, básicamente ahí en el Centro África, realiza una serie de tareas, mantenimiento de aeródromos, carreteras, instalación de campamentos temporales para otras fuerzas. Está realizando un importantísimo trabajo y las Naciones Unidas siempre ha reconocido la participación de los peruanos en estas operaciones de paz. Ministro, hablemos unos segundos, por favor, del trabajo que ustedes están emprendiendo y continúan en realidad para eliminar todas estas pistas de aterrizaje clandestinas que son utilizadas para el narcotráfico. Entendemos que un cuello de botella es que muchas de estas tierras no están judicializadas, por lo tanto no se pueden personalizar, digamos, las acusaciones porque hay un problema de identificación. ¿Con quién se está trabajando directamente? ¿De quién es responsabilidad? ¿De municipio? ¿Del sistema judicial? ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, mire, hace poco viajamos a Pichispalcasu y vimos la destrucción de varias pistas clandestinas de aterrizaje de avionetas que aterrizan para transportar droga. Vimos la problemática de que muchas de estas pistas estaban en terrenos sin títulos de propiedad o de alguien que se haga responsable por ello. Hemos conversado con las autoridades locales, sobre todo los alcaldes distritales, para ver la sectorización de estos lugares y la asignación, ya sea de estas tierras o al municipio o a algunos propietarios, de tal manera de identificar que estas tierras sean claramente, tengan una responsabilidad cuando se construyan estas pistas clandestinas. Perfecto, muchísimas gracias, Ministro de Defensa, por haber venido esta mañana aquí al Nacional y haber conversado también a través de TV Perú. Muchas gracias, Ricardo. Paola, muy amable. Gracias. Bien, nosotros también damos pase y nos despedimos con nuestros compañeros en la plataforma de televisión. Hasta mañana. Entre tanto...